Esta es una presentación realizada para la cátedra de Castiñeira de Dios. Vamos a ver respiración celular y fermentación. Primero que nada vamos a distinguir la diferencia entre lo que es la respiración externa y la respiración celular. La respiración externa se refiere al intercambio de gases simplemente. Cuando inspiramos, tomamos oxígeno, que está en una concentración del 21% en el aire que inspiramos, y cuando expiramos liberamos el dióxido de carbono. Esta acción mecánica ocurre en los pulmones. Ahora, la respiración celular, en cambio, se refiere al proceso metabólico que ocurre en cada una de las células de nuestro cuerpo, en donde desde los pulmones pasa el oxígeno a la sangre, en particular a los glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, y llega a cada una de las células del cuerpo. Allí ocurre el proceso que vamos a ver, que es el de respiración celular, que libera como producto la energía principalmente y como subproducto el dióxido de carbono, que nuevamente va a sangre y esta sangre lo va a transportar hacia los pulmones, donde se va a liberar. Veamos, en el caso de la respiración celular aeróbica es fundamental la acción de las mitocondrias. Las mitocondrias son las organelas donde ocurre este proceso mayoritariamente. Cuando hablamos de células eucariontes, si hablamos de las células procariontes, esta respiración celular ocurre en invaginaciones de la membrana plasmática, pero el proceso en sí es el mismo. Veamos, estas mitocondrias tienen la capacidad de reproducirse por fisión binaria. Con respecto a la estructura de la mitocondria, está formada por una doble membrana, una membrana externa lisa, que es muy permeable, y una membrana interna plegada. A cada una de esos plegamientos de la membrana interna se le denomina cresta mitocondrial. Entre estas dos membranas hay un espacio que se denomina espacio intermembrana. Por dentro, delimitado por la membrana interna mitocondrial, encontramos la matriz mitocondrial. Esa matriz mitocondrial tiene agua, proteínas, entre esas proteínas numerosas enzimas, ácidos nucleicos, como por ejemplo el ADN mitocondrial, que es tipo circular, de tipo procarionte, y ribosomas también de tipos procariontes pequeños que se denominan 70S. Además de glúcidos, aminoácidos, nucleótidos, etc. En la estructura de la membrana interna mitocondrial encontramos citocromos y otras proteínas que participan de la cadena respiratoria y la estructura de la ATP sintetasa. Dentro de los componentes mitocondriales podemos nombrar a los citocromos y la ATP sintetasa que están en la membrana interna, los citocromos que participan en el transporte de electrones en la cadena respiratoria y la ATP sintetasa en la síntesis de ATP. Dentro de la membrana externa podemos nombrar a las proteínas transportadoras, que son importantes para el transporte de distintas moléculas. Esto hace que esta membrana externa sea bastante permeable, no así la membrana interna. Dentro de la matriz mitocondrial podemos nombrar a las enzimas del ciclo de Krebs que se ubican allí, encargadas de la descarboxilación y la producción de coenzimas reducidas. Si vemos un detalle de las crestas mitocondriales, podemos ver que esa membrana interna que está plegada forma lo que se llama las crestas. Dentro de la cresta se ubican tanto la cadena transportadora de electrones como la ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa también se nombra como F0, F1 y son complejos proteicos con numerosas subunidades que se encuentran acá en la cresta dentro de la estructura de la membrana interna mitocondrial.
Si vemos un detalle de la estructura de la ATP sintetasa, que es un gran complejo, tenemos una porción F0 que está dentro de la estructura de la membrana interna mitocondrial, que tiene un canal que permite el paso de los protones a favor del gradiente de concentración, y una porción F1 que da hacia la matriz mitocondrial, donde después vamos a ver que ocurre la síntesis del ATP. Con respecto al origen de las mitocondrias, se postula la hipótesis endosimbiótica. Esta sostiene que las mitocondrias pudieron ser células procariontes primitivas de vida libre que se incorporaron a las células eucariontes primitivas por un proceso similar a una fagocitosis y permanecieron en el interior de estas células eucariontes primitivas gracias a realizar una endosimbiosis con ellas. Endo-adentros. Simbiosis porque se benefician los dos. La célula procarionte que quedó en el citoplasma tiene un medio constante, con una temperatura constante, nutrientes, agua. Y la célula que lo contiene tiene un nuevo mecanismo para poder sintetizar ATP, para poder aprovechar otras fuentes de energía. Esta hipótesis se basa en que la mitocondria tiene ADN circular, desnudo, una sola molécula, tiene ribosomas pequeños de tipos procarióticos, que son 70S, y tiene la cadena respiratoria ubicada en la misma membrana, que está en esta membrana interna, que sería una invaginación de la membrana en la célula procarionte original. Eso se visualiza bien acá en este otro dibujo, en donde se ve la membrana de la célula eucarionte primitiva, acá la membrana de la célula pequeña, que sería la procarionte, que ingresa, y ven, tenemos la doble membrana finalmente que tiene la mitocondria. Una membrana externa que sería parte de originalmente la membrana plasmática, y la membrana interna que sería la membrana de esa célula procariótica original. Tanto la respiración celular como la fermentación son vías para obtener energía en las células. Estas dos vías tienen en común la glucólisis, que puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno. Durante la glucólisis, que parte desde glucosa, por eso se llama glucólisis, gluco de glucosa, lisis de ruptura, esa glucosa se rompe en dos moléculas de ácido pirúvico a través de una serie de reacciones que vamos a ver luego. Esos ácidos pirúvicos, en ausencia de oxígeno en la célula, se pueden utilizar para respiración anaeróbica o para fermentación. En este curso solamente veremos las fermentaciones, dos tipos de fermentaciones. En presencia de oxígeno, en cambio, en la célula opta por realizar respiración aeróbica. La respiración celular aeróbica se refiere a la vía metabólica bioquímica por la cual las células liberan la energía contenida en los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos y producen ATP. Por ende, es un proceso de tipo hexargónico. La ecuación general de la respiración celular aeróbica es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta molécula puede ser glucosa u otro monosacárido, o después vamos a ver, puede ser otra molécula de alimento, de nutriente, otro nutriente. En este caso, más 6 de oxígeno me da por resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y energía contenida en 36 a 38 moléculas de ATP. A la respiración celular aeróbica la podemos separar en varias etapas. Glucólisis, que ocurre en el citosol y da por resultado dos ácidos pirúvicos que van a ingresar a la mitocondria
y dentro de la mitocondria van a sufrir la decarboxilación oxidativa o oxidación del piruvato, que es la segunda etapa, que es la vía de entrada al ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs ocurre la cadena respiratoria que está acoplada a la fosforilación oxidativa. Veamos la glucólisis. La glucólisis, como dijimos, es una serie de 9 reacciones o 10 encadenadas, en donde para que la reacción comience se debe aportar 2 moléculas de ATP para activar la glucosa. O sea que inicialmente requiere el aporte de energía en forma de ATP, hasta llegar a 2 moléculas de 3 carbonos que luego se van a ir oxidando paulatinamente, parcialmente, y cuando esas moléculas se van oxidando se va reduciendo una coenzima transportadora de protones y electrones que es el NAD. El NAD se reduce a NADH más H+, que por simplicidad se lo nombra solamente como NADH. Y además se va a ir produciendo energía en forma de ATP. Por cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis se producen 2 NAD reducidos y se producen 4 ATPs. Pero como se consumieron 2 en el comienzo para activar la glucosa, la ganancia neta es de 2 ATP. Y ganancia neta como coenzima reducida con esos hidrógenos que están activados. Acá tienen entonces este resumen con la necesidad de estos 2 ATP, la producción de 4 y la reducción de 2 NADHs. Estos NADHs, NAD reducidos, van a ir a la cadena transportadora de electrones. Y el ácido pirúvico, en cambio, si hay oxígeno en el medio, va a ingresar al ciclo de Krebs. Los ácidos pirúvicos provenientes de la glucólisis, que tienen 3 carbonos, por cada glucosa 2 ácidos pirúvicos, van a atravesar las membranas de la mitocondria. Primero la membrana externa, después la membrana interna, hasta arribar a la matriz mitocondrial. Ahí estos ácidos pirúvicos pierden un carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces, como tenemos 2 ácidos pirúvicos, 2 dióxidos de carbono, y a su vez este ácido pirúvico se oxida, reduciendo a la coenzima NAD+. Una NAD+ se reduce a NAD reducidos, NADH más H+, por cada ácido pirúvico. Entonces, en total, 2 NAD+. Se reducen a 2 NADH. Y se va a unir ese grupo ahora de 2 carbonos, que es el ácido acético, a la coenzima A, para formar lo que se llama el acetil-CoA. La coenzima A es una coenzima transportadora de grupos acetilos, así como el NAD es una coenzima transportadora de protones y electrones. La coenzima A transporta los grupos acetilos. Estas coenzimas A, unidas a los grupos acetilos, el acetil-CoA, ahora va a ingresar al ciclo de Krebs. Otra vez, este ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y como tenemos 2 grupos acetil-CoA, esta serie de reacciones va a ocurrir 2 veces. Entonces veamos, los carbonos, los grupos acetilos, se van a unir a una molécula aceptora de estos carbonos, que es el ácido oxalacético. Ese ácido oxalacético tiene 4 carbonos, se le unen los 2 del grupo acetilo y se forma el ácido cítrico, que tiene 6 carbonos. Este ácido cítrico de 6 carbonos se va a decarboxilar, va a perder 2 dióxidos de carbono en distintas reacciones
para volver a formar una molécula de 4 átomos de carbono, que se va a ir convirtiendo hasta llegar a formar nuevamente las moléculas aceptoras de los grupos acetilos. Va a formar de nuevo ácido oxalacético. Por esto se denomina ciclo. Parto de una molécula y llego como producto a la misma molécula. En esta serie de reacciones del ciclo de Krebs, además se va a ir oxidando ese ácido cítrico, entonces se va a ir reduciendo la coenzima NAD+, a NADH más H+. Por cada vuelta del ciclo de Krebs se obtienen 3 NADH más H+, y un FADH2, además de un GTP y 2 dióxidos de carbono. Ahora bien, eso multiplicado por 2, porque son 2 vueltas del ciclo de Krebs. Acá se muestra integrada la decarboxilación oxidativa con el ciclo de Krebs. Fíjense que esas coenzimas A, una vez que le cedieron los carbonos a el ácido oxalacético, se liberan y vuelven, ¿sí? Retornan de nuevo a la decarboxilación oxidativa. Ahora veamos la cadena respiratoria. La cadena respiratoria ocurre en la membrana interna de la mitocondria, en particular en las crestas mitocondriales, en donde están las proteínas que participan del transporte de electrones. Esas proteínas son sobre todo citocromos y hay 3 grandes transportadores y 2 transportadores intermedios. Los 3 grandes transportadores son la NADH deshidrogenasa, el complejo BC1 y el complejo de la citocromo oxidasa. Y entre ellos tenemos a la ubiquinona y el citocromo C. Ahora, a nivel del primer transportador, a nivel de la NADH deshidrogenasa, viene el NADH reducido, producido en las etapas anteriores. Este NADH proviene del ciclo de Krebs, de la decarboxilación oxidativa y proviene también de la glucólisis que ha entrado a la mitocondria. Este NADH se va a oxidar a NAD+, que va a volver como reactivo a las etapas anteriores, y los electrones se van a ir transfiriendo de un transportador al siguiente a través de reacciones de óxido-reducción. Cuando se oxida el NAD, se reduce el primer transportador. Cuando le transfiere los electrones al siguiente transportador, se oxida y se reduce el siguiente y así sucesivamente. Para que esto ocurra, cada uno de los transportadores tiene que tener mayor afinidad por los electrones que el transportador anterior. Eso se nombra como el potencial de óxido-reducción, la afinidad por los electrones. Ahora fíjense que el aceptor final de esos electrones es el oxígeno. Ese oxígeno que proviene de la respiración, que ingresó a través del intercambio gaseoso, que fue en sangre en los glóbulos rojos, unido a la hemoglobina y llegó finalmente a las células y atravesó las membranas de la mitocondria por difusión simple. Este oxígeno, entonces, que viene de la atmósfera, finalmente se va a unir a los electrones y a protones para formar el agua, ¿sí? Y actúa como aceptor final de los electrones. Entonces, la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria está acoplada a la fosforilación oxidativa. Cuando los electrones de alta energía de los hidrógenos del NADH y del FADH2
son transferidos a lo largo de la cadena respiratoria, que ocurre dentro de la estructura de la membrana interna mitocondrial, la energía que se va liberando cada vez que pasan de una molécula transportadora a otra se utiliza para bombear protones, hidrogeniones, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. La matriz mitocondrial se representa en el dibujo en la parte inferior y el espacio intermembrana en la parte superior. Entonces, este pasaje de los electrones desde EOs o potenciales de óxido de reducción negativos hacia potenciales de óxido de reducción positivo va liberando energía que se utiliza para bombear los protones hacia el espacio intermembrana, en donde se van a empezar a acumular. Y se va a generar entonces un gradiente electroquímico de protones, más en el espacio intermembrana, donde el pH disminuye, y menos en la matriz mitocondrial. Por ende, estos protones van a tender a volver a la matriz mitocondrial, pero la membrana interna es altamente impermeable a ellos y solamente la pueden atravesar a través de la ATP sintetasa, que aprovecha este flujo de protones para sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato. La hipótesis quimiosmótica explica cómo está relacionado el transporte de electrones por la cadena respiratoria con la síntesis de ATP, y se refiere a que están acoplados por el gradiente protónico a través de la membrana interna mitocondrial. Este pasaje de los electrones, como dijimos, por los transportadores, brinda la energía para el bombeo de protones al espacio intermembrana, generando el gradiente electroquímico que permite la síntesis de ATP. Entonces, por cada NADH que cede sus electrones a la cadena respiratoria, por fosforilación oxidativa se producen 3 moléculas de ATP. En cambio, por cada FADH2, FAD reducidos, que ceden sus electrones a la cadena respiratoria, se obtienen 2 ATPs. Esto ocurre porque los FAD reducidos ceden sus electrones a nivel del segundo transportador, entonces pierden un punto de bombeo. Bueno, veamos la ganancia energética por molécula de glucosa. En la glucólisis se producen 2 ATPs de ganancia neta, se produjeron 4 pero se consumieron 2, y 2 NADH más H+, que tienen sus hidrógenos activados. Estos NADH son citoplasmáticos y pueden rendir como NADH mitocondriales o FADH2 mitocondriales. Entonces rinden cada uno entre 2 a 3 ATPs. Esa glucólisis da como producto ácido pirúvico, que ingresa a la oxidación del piruvato o de carboxilación oxidativa, que me da por resultado 2 NADH más, que también van a ceder sus electrones en la cadena respiratoria, pero estos ya son mitocondriales. En el ciclo de Krebs obtenemos 3 NADH y 2 FADH2 y un FADH2 por vuelta del ciclo de Krebs. Entonces, como tenemos 2 grupos acetilos, este ciclo ocurre 2 veces y obtenemos 6 NADH y 2 FADH2. Si sumamos todas estas coenzimas producidas en las vías anteriores, tenemos un total de 10 NADH más H+ reducidos y 2 FADH2. A los NAD los multiplicamos por 3 porque rinden 3 ATPs cada uno, y a los FADH2 los multiplicamos por 2 porque cada uno rinde 2 ATPs. Esto nos da que cuando ceden todas estas coenzimas sus electrones a la cadena respiratoria, me da por resultado 34 ATPs,
que se suman a los 2 ATPs producidos en la glucólisis más los 2 GTPs producidos en el ciclo de Krebs, que son equivalentes energéticamente a 2 ATPs. Y esto me da un total de 36 a 38 ATPs, que es la ganancia neta por molécula de glucosa. Veamos por otro lado el tema de la oxidación de la glucosa. La glucosa se termina de oxidar hacia el fin del ciclo de Krebs. Fíjense, se obtienen 2 dióxidos de carbono en la decarboxilación oxidativa, uno por cada molécula de ácido pirúvico que se oxida, y 4 dióxidos de carbono en el ciclo de Krebs. Esto hace un total de 6 dióxidos de carbono. Por ende, cuando termina Krebs, terminó la oxidación total de las moléculas de glucosa, pero aún la ganancia energética es pobre, solamente de 4 ATPs. El grueso de la ganancia energética se obtiene en la cadena respiratoria acoplada a la fosforilación oxidativa. Con respecto al nudo metabólico, ¿qué ocurre? No solo obtenemos energía a partir de los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, la fructosa u otros monosacáridos, sino también a partir de polisacáridos, proteínas y lípidos, estos provenientes de la dieta, de lo que ingerimos. Veamos la vía principal. Si hablamos de un polisacárido, por ejemplo almidón en la papa, podríamos decir que estos polisacáridos se degradan a monosacáridos que ingresan a la vía que ya vimos. Sufren glucólisis, decarboxilación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y finalmente fosforilación oxidativa. Toda esta vía va produciendo ATP, es una vía de tipo exergónica, catabólica. Veamos lo que ocurre con las proteínas. Las proteínas en el tubo digestivo se van a degradar a aminoácidos, estos aminoácidos se desaminan, pierden el grupo amino, y el esqueleto hidrocarbonado, llamado cetoácido, ingresa o bien como ácido pirúvico o como acetil-CoA o como un intermediario del ciclo de Krebs. Y continúa la vía de degradación que vimos anteriormente. En el caso de los lípidos, estos, por ejemplo, triglicéridos, se van a degradar a 3 ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos van a sufrir un proceso denominado beta-oxidación y se va a ir fragmentando en unidades de 2 carbonos y va a ingresar a nivel de acetil-CoA. Fíjense, si este ácido graso tiene 22 carbonos, produce 11 acetil-CoA, que siguen la misma vía de degradación que vimos antes. En el caso del glicerol, va a ingresar como un intermediario de la glucólisis. ¿Qué rinde más energía? ¿Un gramo de glúcido o un gramo de lípido? Indudablemente un gramo de lípido, porque los lípidos, como ustedes vieron, producen una mayor cantidad de acetil-CoA, porque tienen también muchos hidrógenos, están muy reducidos y por ende van a rendir muchas coenzimas reducidas que van a ir a cadena y por fosforilación oxidativa van a permitir la síntesis de ATP. Ahora bien, todas las vías confluyen a nivel del ciclo de Krebs. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es el nudo metabólico. Además, el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Funciona tanto en vías catabólicas, como las que vimos hasta ahora, como en vías anabólicas de síntesis. Esto es, fíjense, a partir del ciclo de Krebs se puede producir ácido pirúvico, que puede producir monosacáridos que se unan y me den por resultado un polisacárido, por ejemplo, glucógeno.
En este caso, esta reacción de ácido pirúvico a acetil-CoA es una reacción irreversible, por eso se salta en la vía de síntesis. Ahora bien, si hablamos de las proteínas, a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, o del acetil-CoA o del ácido pirúvico, se producen esqueletos carbonados que se unen a grupos aminos para sintetizar aminoácidos no esenciales. Los esenciales no se pueden producir por este mecanismo y se deben ingerir en la dieta, y estos aminoácidos se van a unir para formar proteínas. En el caso de los lípidos, a partir de acetil-CoA se puede formar ácidos grasos, glicerol a partir de intermediarios del ciclo de intermediarios de la glucólisis, y estos unirse para formar un triglicérido. Todas estas vías están unidas, entonces las distintas moléculas son interconvertibles. En ausencia de oxígeno, esto es en anaerobiosis, puede ocurrir en la célula o bien respiración celular anaeróbica, que no se ve en este curso, o algún tipo de fermentación. Por ejemplo, fermentación láctica o fermentación alcohólica. Fermentación láctica en las fibras musculares, ¿sí?, en las células musculares que están sobreexigidas, o fermentación alcohólica en levaduras, por ejemplo. La fermentación láctica, además de ocurrir en células musculares sobreexigidas, ocurre en algunos tipos de bacterias. Por ejemplo, las que se usan para fabricar el yogur, el queso, la ricota. Ahora entonces, ese ácido pirúvico que tiene 3 carbonos sufre la reducción para transformarse en un ácido láctico, que también tiene 3 carbonos. En este caso, el que da los protones y los electrones es el NADH. Este NADH, que proviene de la glucólisis, se va a oxidar a NAD+, para que el ácido pirúvico se reduzca. Esto permite la reoxidación del NAD, que va a volver como reactivo a la glucólisis, que es donde ocurre la ganancia energética. Entonces, el único fin de este último paso es reciclar NAD oxidado, que se requiere como sustrato, como reactivo para la glucólisis, que va a producir 2 ATPs como ganancia neta. Entonces, la única ganancia energética por molécula de glucosa por fermentación láctica es de 2 ATPs, que se obtienen en la glucólisis. Ahora, esa fermentación láctica, como dijimos, puede ocurrir o bien en bacterias como los lactobacillus, en las células musculares cuando están sobreexigidas, porque si no realizan respiración celular aeróbica, son células facultativas, como vamos a ver. Y esa fermentación láctica también ocurre en los glóbulos rojos, que pierden las mitocondrias en su proceso de maduración. Los distintos tipos de fermentaciones dependen del tipo de baterías enzimáticas que presentan los organismos. Si hablamos de la fermentación alcohólica, en cambio, ese ácido pirúvico primero se decarboxila, pierde un carbono y se transforma en una molécula de 2 carbonos que se denomina acetaldehído. Este acetaldehído se va a reducir gracias a que el NAD reducido se oxida a NAD+. Siempre para que una molécula se oxide, otra se reduce. O al revés. Este NAD+ va a volver otra vez como reactivo a la glucólisis y se va a transformar el acetaldehído en alcohol etílico de 2 carbonos. Este proceso libera este dióxido de carbono
que permite, en el caso de hacer pan o pizza, que la masa se leude. Para que esa masa se eleve y las levaduras realicen este proceso, tienen que estar en anaerobiosis, por eso se tapa el recipiente que contiene esa masa. Y el alcohol etílico se va a evaporar cuando se cocine ese alimento. Entonces acá les muestro distintas imágenes de la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Que es el microorganismo encargado de los procesos de fermentación. La levadura, es un tipo de hongo, pertenece al reino fungi, es un organismo unicelular. Y también se utiliza para hacer las bebidas alcohólicas, fermentando los azúcares de la uva, por ejemplo, para hacer el vino. En resumen, esa glucosa que proviene del medio va a atravesar la membrana plasmática por un proceso de difusión facilitada. Dentro del citoplasma, en el citosol, se realiza la glucólisis, que se transforma esa glucosa en piruvato, y ese piruvato, en presencia de oxígeno, va a ingresar a la vía que vimos, a acetil-CoA, luego ciclo de Krebs, luego cadena transportadora de electrones, que produce la síntesis de ATP, con la liberación de dióxido de carbono y agua. Por el otro lado, en ausencia de oxígeno, ese piruvato va a ingresar a la fermentación láctica o alcohólica. En este caso se muestra la láctica, en donde el único fin de esta reacción de la fermentación es regenerar nada más que vuelva como reactivo a la glucólisis, donde ocurre la ganancia energética en forma de ATP, 2 moléculas de ATP. Este lactato después se va a degradar. Por ejemplo, si se está haciendo un ejercicio extenuante, donde empieza a escasear el oxígeno en la célula muscular y la célula muscular recurre a la fermentación láctica, ese lactato luego va a ir al hígado y se va a degradar a ácido pirúvico nuevamente. Con respecto a la relación con el oxígeno, encontramos organismos que son aerobios obligados, que solamente pueden realizar respiración celular aeróbica para sintetizar ATP y sin oxígeno disponible mueren. Organismos anaeróbicos que no utilizan oxígeno en su metabolismo energético y utilizan ATP obtenido o bien por algún tipo de fermentación o bien por respiración anaeróbica. Dentro de estos organismos anaeróbicos podemos distinguir 3 grupos: los anaerobios estrictos u obligados, en los cuales el oxígeno molecular resulta tóxico y mueren en su presencia; los que son aerotolerantes, estos no requieren el oxígeno, pero en presencia de oxígeno no mueren, ¿sí? No les resulta perjudicial. Los anaerobios facultativos, en cambio, en presencia de oxígeno van a realizar respiración celular aeróbica, y en ausencia de oxígeno, en cambio, optan por realizar fermentación o respiración anaeróbica. Gracias por escuchar la clase, espero que les sea útil.